Bienvenidos hermanos y paz a vosotros. Este es un culto más de la recepción del Día del Señor, en el cual también tendremos el gozo de estar alabando su nombre, como también analizando la palabra de Dios y meditando en ella. Vamos a tener este inicio de culto. Yo soy el ministro Carlos Daniel Medrano García, pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México, y les doy la bienvenida a este culto de recepción del Día del Señor. Si gusta acompañarme en esta oración inicial, vamos a ponernos en manos de Dios y este culto también. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado tus bendiciones sobre tu pueblo y en este día también te agradezco que nos permitas tener estos momentos de meditación para recibir tu día santo. Llénanos de tu paz y de tu misericordia y la fortaleza de tu Espíritu Santo. Sé el que nos conduzca a toda verdad también, y llénanos de tu paz y de tu gracia siempre. Bendice, Señor, a tu iglesia que hoy está reunida para celebrar este día, sábado semanal en el cual también nos gozamos también disfrutando de esta bendición. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a tener la lectura de la ley de Dios que se encuentra ubicada en el libro del Éxodo. En el capítulo 20 leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17, todos al unísono, o así pudiéramos estar pensando que estemos todos juntos para leer esta parte en la Biblia. Éxodo capítulo 20 desde el verso 1 hasta el verso 17 leeremos. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la ley de Dios, hermanos, que frecuentemente estamos leyendo para tenerla presente en nuestra vida y en nuestro corazón y en nuestros actos. Las alabanzas a nuestro Dios son importantes en todo momento. La alabanza que escucharemos se titula 30 piezas de plata y lo entona el coro Sion Israel, y en este momento también yo le invito a que medite en la letra de este canto, que es un canto muy antiguo pero también muy bello, que nos hace reflexionar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo. 30 piezas de plata.
30 piezas de plata ha sido el canto que ha entonado el coro Sion Israel, y Dios bendiga a nuestros hermanos del coro para que continúen alabando a nuestro Dios durante mucho tiempo más. El día de hoy vamos a tocar un tema que se titula La doctrina romana ante la Biblia, con el objetivo de poder también analizar la palabra de Dios y lo que dice verdaderamente esta palabra con relación a las costumbres y doctrinas que ha seguido esta iglesia romana, y por qué la iglesia de Dios no cree en ese tipo de doctrina, porque finalmente no está basada en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, leeremos desde el verso 1 hasta el verso 5, con la idea de que nos sirva de introducción y a esta meditación que tenemos. Vamos a leerlo. Dice así: Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos alguno apostatará de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de viandas que Dios crió, para que con hacimiento de gracias participen y de ellos los fieles y los que han conocido la verdad. Pero todo lo que Dios crió es bueno, y nada hay que desechar, tomándose con hacimiento de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Bueno, aquí vemos la introducción que hace el apóstol Pablo en relación al tiempo que estamos viviendo. Dice: en los postrimeros tiempos, o en los últimos tiempos, habrá personas que apostatarán de la fe y llevarán espíritus de demonios e incorrección. Y ese es parte del punto que yo quiero analizar con relación a este tipo de doctrinas que existen hoy en día. Dentro del mundo, en las religiones, la religión o una de las más importantes está la religión católica, la religión universal o romana, como le hemos llamado aquí. Y esta religión malamente o tendenciosamente se le llama cristianismo, que no es cristianismo en realidad, porque dice la palabra de Dios que a los seguidores de Cristo Jesús se les llamó cristianos en Antioquía primeramente. Y en primer lugar, el término cristiano es un término despectivo que le habían escrito para ellos. Y en segundo lugar, ser cristiano es un seguidor de Cristo o discípulo de Cristo y que hace su voluntad. Así es que vamos a poner en cuestión ese punto acerca de que ser cristiano es seguidor de Cristo, y no nada más las personas que se dicen ser de Cristo, porque dice la palabra de Dios que aún los demonios creen y tiemblan. Entonces vamos a tratar de entender hoy la palabra de Dios con relación a este punto, sobre todo pensando en la doctrina que se tiene. Con respecto a pensar de que un cristiano es un seguidor de Cristo y un fiel seguidor significa hacedor de su palabra, pues hay muchas instrucciones que le fue dada a la iglesia y a los seguidores de Cristo Jesús, conocidos como sus discípulos, y de tal forma que así se les conoció, como se les ha llamado cristianos. En realidad no es una lucha por un título, pero si queremos ser cristianos, pues vamos a obedecer lo que el Cristo Jesús, el Cristo nos hizo y nos indicó. Vamos a leer en Mateo capítulo 11, verso 1, la palabra de Dios, que dice así: Y acabando Jesús de dar los mandamientos a sus 12 discípulos, se fue allá y a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Dice: y fue como le dio instrucción a sus discípulos, mandamientos, ordenanzas, instrucciones, o como quiere usted llamarle, de tal forma de que enseñaran a las personas que creyeran en Cristo Jesús y que creyeran en Él. Entonces, estos discípulos que tenía el maestro eran o debieron haber sido creyentes de estas palabras. Y si yo creo o digo creer en Cristo Jesús y no obedezco su palabra, no obedezco sus enseñanzas, en realidad yo no tengo el derecho de ser llamado cristiano. Se me puede llamar de muchas formas, pero no cristiano. Así es que el término ocupado para este tipo de sectas o de religiones o de grupos, por muy poderosos o numerosos que sean, en realidad no significa eso.
no significa que sean cristianos como se establece. Sí. Doctrinalmente hablando, ya podríamos hablar de las costumbres de las personas, que a veces las costumbres son más fuertes que el estudio bíblico y que el razonamiento de la palabra de Dios, pero vamos a tomarlo de esa manera. Sí, cuando el apóstol Pablo empieza a explicar acerca de la palabra de Dios, en aquel momento también escribe a los romanos. Y no escribe a la iglesia de Roma como hoy se le conoce, como una iglesia ella misma se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, porque nunca existen estos términos dentro de la palabra de Dios. La Iglesia Católica adopta su nombre del origen que tiene, y el nombre siempre va a distinguir el propósito de su objetivo o de su nacimiento, o el propósito también de su origen. Y la Iglesia Católica Apostólica Romana pues es un nombre que no existe dentro de las palabras de Dios. Como tal, iglesia y apostólico son los únicos dos, pero no tienen ese objetivo de ser parte del nombre de la iglesia que el Señor Jesucristo fundó. Vamos a entender así entonces el término católico como un concepto universal que se tiene, es decir, universal es porque el propósito de esa iglesia pretendía estar en toda la influencia del Imperio Romano, por eso se le llamó católico. Como católico también o universal es la muerte, como católico y universal es el pecado, y como católico y universal también es Satanás. No es un término bíblico y ni siquiera se encuentra en la palabra de Dios. También se está utilizando el término apostólico porque supuestamente estas doctrinas son basadas en la doctrina de los apóstoles, pero en realidad su apostolado también hay apostolados que están dirigidos hacia otro tipo de doctrinas. Y el término romano es un gentilicio que se utiliza ciertamente en la palabra de Dios. Entonces el gentilicio acerca de los romanos es según el origen de donde vienen, que son precisamente los oriundos de Roma o nacidos allá en aquella parte del imperio que era en aquel entonces su capital. Vamos a leer en el libro de Juan en el capítulo 11, vamos a leer el verso 46, que dice así: si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro lugar y la nación. Aquí está hablando la palabra de Dios acerca de que se está refiriendo a los romanos en aquel momento, y temían aquellos judíos de que vinieran los romanos, invadieran su ciudad y les quitaran pues lo poco que ya tenían, y la autonomía que habían perdido o la autonomía que querían sería destrozada. Entonces este conflicto se resolvió finalmente con la muerte del Señor Jesucristo. Pero la parte importante aquí es que destacar es de que el concepto de romanos es un término acerca de un gentilicio y de donde sale el origen de esta religión. ¿Sí? La religión romana pues nace precisamente en Roma, no nace en Jerusalén, sino que nace en Roma, aunque al paso del tiempo la adoptan y la transfiguran o la transforman a su gusto y la mezclan de mucha idolatría, y finalmente es lo que llega hacia nosotros al paso de mucho tiempo. Pero la iglesia que menciona la palabra de Dios, que tiene ese origen de Jerusalén por medio de Cristo Jesús, por su predicación, y que es la iglesia que él fundó, se titula o se llama de la siguiente forma. Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1 verso 2, que dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual en cualquier lugar Señor de ellos y nuestro. En otra parte de la misma palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe también a los Gálatas en el capítulo 1 verso 13, que dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Y aquí está mencionando precisamente a la iglesia que fundó Cristo Jesús, que es el nombre de esta iglesia como iglesia de Dios, simple y llanamente.
Vamos a leer otro capítulo o en otro versículo que nos va a hacer comprender lectura o el nombre y origen de esta iglesia. Dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 11, verso 32, dice así: Sed sin ofensa judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios. Sed, dice, sin ofensa a judíos, gentiles e iglesia de Dios. La palabra de Dios mezcla o pone tres grandes grupos dentro de este estudio, que es a los judíos, que era primeramente a los que se les había predicado, a los gentiles, que eran todos aquellos que no eran parte del judaísmo, que eran venidos de cualquier tierra, y a la iglesia de Dios como un nacimiento de esa iglesia que Cristo Jesús había fundado. Entonces, estos son las razones bíblicas que nos hacen comprender que el nombre de la iglesia de Dios y el nombre de esta iglesia que va a tener y que fundamentó o que fundó Cristo Jesús se llama Iglesia de Dios. ¿Qué iglesia es? Precisamente aquel conjunto de creyentes o la congregación de aquellas personas o asamblea de personas que van a creer o tener una doctrina, y esta doctrina se basa en la palabra de Dios, y hablando ya en concreto de la iglesia de Dios. Vamos a continuar un poquito pensando acerca de esto, porque a diferencia de la iglesia de Dios, la iglesia católica podrán decir que fue fundada por Cristo Jesús, pero no lo fue. La realidad es de que la iglesia católica fue fundada en el año 321 por Constantino, emperador de Roma, que fue el que ordenó que esa iglesia se creara, porque tenía que unificar, así como había unificado al imperio, tenía que unificar también ese imperio por medio de un solo credo y que no existiera más de una iglesia. Y entonces la oportunidad allí se da, y realmente la doctrina de la iglesia católica nace precisamente en ese año 321 y no nace conforme a la palabra de Dios, ni en el origen tiene en Jerusalén, sino precisamente en Nicea, que está allá por el actual Estambul o Turquía principalmente. Vamos a seguir leyendo. Vamos a pensar un poquito sobre uno de los actos más conocidos y más comunes dentro de la vida de la Iglesia Católica, que se le llama la misa. La misa es un ritual que utilizan ellos, o que se utiliza para tratar de recordar el sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a entender que misa viene del latín, que su significado se llama envío, y en realidad esa es una liturgia o un procedimiento ritual que va a estar repitiéndose en cada momento y principalmente los domingos por la mañana, porque la misa tiene el propósito de estar recordando y repitiendo el sacrificio de Cristo Jesús. Pero vamos a enfrentar este pensamiento ante la palabra de Dios con la idea de que también nuestro ejercicio del pensamiento de la palabra de Dios sea más profundo y no nada más aceptando tradiciones, sino creyendo en Cristo Jesús. Y bueno, este rito aparece a partir del año de 394 de nuestra era, 394 desde que Cristo Jesús murió, que fue cerca del año 26 de nuestro tiempo, de nuestra era. Pasó un lapso muy amplio de tiempo, y esta doctrina fue adoptada después de la creación de la Iglesia Católica por Constantino, y tiene un origen que no es santo, tiene un origen que no es parte de la Biblia, ni es la ordenanza del Señor Jesucristo. Porque si el propósito de esa misa es recordar el sacrificio de Cristo Jesús, y si el propósito de tiene que ser pues conmemorar o simular o representar, como ellos le llaman, aquella última cena, que no fue la última, sino que fue la primera cena, sí, porque cuando la Iglesia Católica habla acerca de la última cena se está refiriendo a la última cena de Cristo Jesús, pero en realidad fue la primera cena para estar instituyendo un nuevo pacto a partir de ese momento. Por eso es que esa diferencia que existe entre la última cena y la primera cena que Cristo Jesús instituye. Vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 26, desde el verso 26 hasta el verso 29, lo siguiente. Y antes de entrar a este punto, vamos a leerlo primero y después vamos a reflexionarlo. Dice:
Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias les dio, diciendo: bebed de él todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que aquel día cuando lo tengo que beber de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí la pregunta es, dice: el Señor Jesús levantó y bendijo ese pan y lo partió, pero en realidad en la misa no se parte, se entrega una hostia, que es una cosa redonda así y blanca comúnmente, que va a representar, según dicen, el cuerpo de Cristo Jesús. Pero ¿cuándo se partió ese pan? ¿Cuándo se bendijo? ¿Y cuándo entonces estamos teniendo este tipo de representaciones? En realidad el propósito es difícil contestarlo porque no lo conocen, lo desconocen, el origen de esto y de por qué ese pan es redondo o esa hostia es redonda y de forma que no se tiene que partir, sino que se come. La realidad es de que el origen es de un nacimiento pagano, y el nacimiento pagano significa que la misa, que no es de un origen bíblico, es de un origen acerca del dios Sol invicto, que ese era el propósito, por eso la forma redonda, por eso es que la misa se tiene que dar los domingos, porque era el día del sol, por eso es de que la misa tiene que ser en un domingo muy temprano, porque es cuando nace el sol, y tiene esas características que siempre van a estar representando. Todo el tiempo representan al sol en todas partes, en toda la iglesia católica apostólica romana, porque siempre tienen el símbolo redondo, porque eso significa que están representando al sol principalmente y no a Cristo Jesús, y el sacrificio que hizo Cristo Jesús queda ignorado porque queda rebasado. Hay un término que los católicos utilizan para tratar de demostrar que el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús se transforma en una forma literal, como ellos le llaman, y ese término le llaman la transustanciación, que ese proceso se le llama así porque, bueno, así le quisieron llamar, donde según esto se transforma físicamente o por fe, por ellos le llaman, hacia que esa hostia va a representar el cuerpo de Cristo, y literalmente están comiendo el cuerpo de Cristo. Dentro de la palabra de Dios existe que el primer milagro registrado por nuestro Señor Jesucristo fueron las bodas de Caná, donde literalmente esa agua se convirtió en vino, y entonces ellos toman ese como ejemplo. Pero el Señor Jesucristo está representando aquí que ese cuerpo y que es representado por este pan, que es un panásimo, y este vino, que es el fruto de la vid, que no es vino contaminado ni es vino fermentado, sino que es un vino que es el producto de la vid, simplemente va a representar la sangre literal de Cristo Jesús. Eso es lo que piensan ellos, pero realmente la palabra de Dios dice que ese es el símbolo de la representación de Cristo Jesús. Les voy a llevar hacia un ejemplo que quiero que usted analice en la Biblia. Cuando David llegó y tenía sed porque estaba siendo perseguido por el rey Saúl, hubo 3 de sus valientes que se arriesgaron a traerle agua, y entonces él no quiso tomar esa agua porque representaba el sacrificio que estaban haciendo estas personas, haber puesto en riesgo su vida. Vamos a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, verso 17, lo que dice. Dice así: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Cuando David rehúsa tomar esa agua, no es que estaba tomando la sangre de estos valientes, sino lo que dice: esta agua representa el sacrificio que hicieron estos valientes para darme agua a mí. En realidad eso es lo que está explicando textualmente el rey David,
de que esa sangre representaba, y no era la sangre de esos valientes, sino que era precisamente el agua que representaba la vida de estas personas, igual que Cristo Jesús dice: esta es la representación o el símbolo de mi cuerpo que por vosotros es sacrificado, y esta es la sangre que representa mi cuerpo o simboliza mi cuerpo o mi sangre, para que entonces sea bebido por este vino. Entonces no es que tras ese proceso, o como le llaman, esa hostia en realidad sea la carne de Cristo Jesús, ni tampoco el vino que se toma el sacerdote sea la sangre de Cristo Jesús, sino que son simulaciones realmente mal entendidas dentro de la palabra de Dios y aplicadas a una costumbre que vino a partir de ese año del 394 para lo que se conoce hoy como la misa. Vamos a leer un poquito más sobre la palabra de Dios respecto al sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo para comprender la forma en cómo se debe de hacer. Vamos a leer en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, desde el verso 1 hasta el verso 5, lo siguiente. Este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de aqueste mes tomase cada uno de un cordero por las familias de los padres y un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña y no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino de inmediato a su casa, y según el número de personas, cada uno conforme a su comer, echarán cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, y tomaréis los de las ovejas y de las cabras. Aquí la palabra de Dios está explicando el tiempo que es el tiempo de la Pascua. La Pascua judía, no la Pascua que se ha celebrado durante el tiempo de la Iglesia Católica, que más bien la influencia de sus huevos de Pascua y esa costumbre no es de origen judío, sino es de un origen nórdico, de los vikingos principalmente, y de sus doctrinas, porque ha sido una mezcla impresionante de ese tipo de cosas. Pero aquí estamos refiriéndonos a la Pascua de los judíos, la cual representa el brinco o passage, que es pasar de largo, es lo que representa ese simbolismo, en el cual la sangre de las ovejas en el dintel de las casas hacía que el ángel de la muerte los brincara, y por eso se le llama passage o Pascua. Y esta Pascua fue celebrada el primer día, el 14 del mes de Aviv o de Nisan, que es el primer mes sagrado del año judío, y que más o menos es por el tiempo de abril, marzo, dependerá el tiempo que se está hablando por el cálculo de la fecha. Pero aquí lo importante es de que la cena del Señor fue instituida en ese mismo tiempo, en ese mismo día, y no tendría que ser representada ni cada semana ni en cada momento que se nos ocurra, sino que la representación de la recordación o la conmemoración de la muerte de Cristo Jesús sería una vez al año, porque ese era también el mandato. Vamos a leerlo en el libro del Éxodo capítulo 13 verso 10. Dice: por tanto tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y así lo celebró el pueblo de Israel, y así lo celebró el maestro, porque no explica que la cena, o lo que le llaman los católicos la última cena, o lo que fue el nuevo pacto conforme la palabra de Dios, así le llama la Iglesia de Dios, se celebrara pues una vez cada que se nos ocurriera, sino que será una vez al año, conforme a la palabra de Dios y a la ordenanza que hemos tenido. Ahora bien, la representación de la misa, que va a estar representando el sacrificio de Cristo Jesús cada vez que se nos ocurra, es como estar sacrificando, como aquel antiguo sacerdocio levítico sacrificaba a la víctima, para estarse recordando y para estarse diciendo que el sacrificio de Cristo Jesús era esa representación de aquellos animales que expiaban el pecado de las personas. Pero no es correcto estarlo haciendo así, porque la palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos a leer en el libro de los Hebreos capítulo 9 verso 25 al 28. Dice así. Dice: y no parece a muchas veces a sí mismo como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena.
De otra manera sería necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, y presentó por el sacrificio de sí mismos, de la manera que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que esperan para salud. Aquí está explicando el apóstol Pablo a los hebreos acerca de que el sacrificio de Cristo Jesús fue una vez para agotar los pecados del mundo, porque y la siguiente ocasión será cuando lo veamos para salud, o aquellos que esperan para su salvación, que representa la segunda venida. Pero hablando acerca del sacrificio de Cristo Jesús, fue ofrecido en una sola ocasión. Y si lo que dicen aquí los católicos o la doctrina católica, que la misa es la representación de la carne y de la sangre de Cristo Jesús físicamente, entonces, según su concepto y según esa teoría, lo que están haciendo es sacrificando cada vez que representan la misa la muerte de Cristo Jesús, cuando en realidad bastó una sola vez para el sacrificio de Cristo Jesús, y está fuera de orden y está fuera de la enseñanza bíblica. Y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar de Cristo Jesús, de que nosotros tenemos que apegarnos a sus enseñanzas y a sus ordenanzas conforme Él lo puso y lo dispuso, para que nuestra fe vaya creciendo, y no creer en este tipo de fábulas que no existen o que fueron traídas de otro origen que no es la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a leer en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, desde el verso 10 hasta el verso 14, dice así: en el cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero habiendo ofrecido por el pecado un solo sacrificio para siempre, que está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos de estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí hay que explicar un poquito más, porque cuando está hablando de sacerdotes, no está hablando de un sacerdote católico, sino está hablando de un sacerdote levita que sacrificaba delante de Dios este sacrificio, valga la redundancia, esta víctima que se sacrificaba para remisión de los pecados, y lo que está explicando que aquello no podía quitar para siempre el pecado más que el sacrificio de Cristo Jesús, el cual está sentado a la diestra de Dios. Y aquí hay otra pregunta acerca de la doctrina: ¿y dónde quedó María? ¿No? Que supuestamente María está sentada a la diestra de Dios porque está abogando por nosotros. Eso tampoco es cierto, pero dejaremos ese tema para otro momento. Aunque ya hemos expuesto este tema, lo volveremos a tocar en algún momento para que se explique y se entienda. Aquí la parte importante que hay que destacar es de que el sacrificio de Cristo Jesús fue hecho una vez para todos nosotros, conforme a la enseñanza bíblica, y no necesita Cristo Jesús estar siendo sacrificado en cada momento para que ese sacrificio sea la remisión de los pecados, porque Cristo Jesús se sacrificó una vez y no necesita estar siendo sacrificado constantemente, porque eso ni es bíblico ni es parte de la doctrina que enseñó el Señor Jesús. Vamos ahora pues a entender que el único término que se habla acerca de la misa no es como tal, porque la palabra de Dios habla y corrige al pueblo de Israel que se había dejado inundar de la idolatría, y lo corrige. Y como ya lo habíamos dicho, la misa es finalmente un sacrificio hacia el Dios Sol, invicto, que vino de otras orígenes más antiguas. Vamos a leer segundo libro de Crónicas 34:4. Vamos a leer. Dice así: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también los bosques y las esculturas y las estatuas de fundición, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre el sepulcro de los que habían sacrificado.
Aquí está hablando de que aquellos reyes antiguos del pueblo de Israel, que se les ordenaba que quitaran toda clase de idolatría, lo habían hecho y había destruido los Baales, y que era un dios de los fenicios que habían venido y que lo traían, y ese Baal era un dios que era una parte pescado y otra parte humano, y finalmente le sacrificaban porque lo consideraban como el dios también sol. Como dice aquí, e hizo pedazos las imágenes del sol. Esa es la única parte que en la Biblia habla acerca de la misa, porque ese es el sacrificio al sol, y Dios no lo acepta y lo ha desechado de cualquier forma, de cualquier concepto de nuestras vidas y de cualquier manera de su doctrina. Vamos a leer por último la parte que está escrita en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 10 leeré desde el verso 16 hasta el 21, y dice así la palabra de Dios. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque un pan es en muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué pues digo? ¿El ídolo es algo? ¿O qué es algo que sacrificado a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. ¿Y querrían que vosotros fuisteis partícipes de los demonios? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser participantes de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Aquí está muy claro lo que explica el apóstol Pablo y lo que enseña. Y a lo mejor muchas personas con esta explicación se puedan sentir incómodas, irritadas, pero en realidad es una invitación a que reflexionen lo que están haciendo y a quién lo están sacrificando, porque todas esas ordenanzas no las pidió Cristo Jesús, y lo que sí pidió no lo estamos obedeciendo o no lo están obedeciendo. Y eso es lo que quiero yo invitarles a ustedes, que más que un enojo, porque no tengo nada en contra de las personas, sino contra las doctrinas que están atentando en contra de la palabra de Dios, y hay que revelar la verdad, y la verdad nos ha de hacer libres, dice su palabra, la palabra de Dios. Entonces vamos a reflexionar que ese tipo de comportamientos de participar de esa misa, pues en realidad es un sacrificio a los ídolos, y dice la palabra de Dios que el ídolo nada es. Y entonces estos ídolos, que ahora se les llama en una forma romana para que tenga un tinte o una cara de cristianismo, pero no lo es, entonces sigamos nosotros perfeccionando nuestra fe en la comprensión y desechando ese tipo de comportamientos, conductas y doctrinas. Yo le invito a que participe en la Iglesia de Dios para conocer más acerca de esta palabra, la palabra fiel y verdadera. Dios le bendiga y paz a vosotros.
El Hijo de Dios, el título que entonaron nuestros hermanos del grupo Urías en una hermosa interpretación que ellos hicieron. Dios les bendiga a nuestros hermanos del grupo Urías y sigan adelante. También gracias a Dios por esta meditación que tuvimos sobre la doctrina romana ante la autoridad bíblica o ante la Biblia, que nos ha hecho reflexionar y comprender la palabra de Dios con mayor profundidad. Vamos a despedirnos porque precisamente terminamos ya con este punto el culto de recepción del sábado, y en esta vamos a tener en este momento una oración para clausurar este culto. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado toda clase de bendiciones sobre tu iglesia y también nos hace sentir fortalecidos al buscar siempre la interpretación y siempre el cuidado que debemos de tener por entender y obedecer tus santos mandamientos. Llénanos de tu paz, Señor, para que nos alejemos de toda idolatría, y bendice a mis hermanos que han escuchado también este mensaje con la idea de que puedan mejorar en sus vidas, también comprendiendo y alabando al único Dios verdadero. Te doy gracias por ello y bendícenos siempre por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, el día de hoy por la parte clara, o el día de mañana como es nuestra costumbre normal, el día sábado, estaremos en el templo agradeciendo a Dios y llevando estos cultos que ustedes saben que inician a las 11:30 y a las 4 de la tarde, a las 10 de la mañana la escuela sabática y el domingo también el culto de oración. Yo les invito a participar y que sigan siendo también parte de esta alabanza a nuestro Dios por estos medios, y estamos ya programando la apertura pronta del templo con la idea de que la iglesia empiece a asistir a él. Vamos entonces a estar siempre orando bajo este pensamiento de que nos permita el Señor reunirnos en el templo con la idea de que seamos fortalecidos y vernos físicamente entre todos nosotros. Mientras esto se da, vamos a continuar orando por la salud de los hermanos, por la fortaleza espiritual de cada uno de ellos, y también porque este plan de evangelismo continúe avanzando. No tengo más que agradecerles a Dios y a ustedes que hayan estado aquí en este culto, y a Dios la oportunidad que nos ha dado para predicar y meditar en su palabra. Dios les bendiga y paz a vosotros, hermanos.